Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, queridos amigos. Eh, de los atentados y las persecuciones contra la libertad cristiana no son solamente de estos tiempos. La Iglesia Católica desde el siglo I se ha visto perseguida y afectada en la expresión de sus derechos de libertad religiosa. Primero fueron los judíos, los líderes judíos, que, como lo podemos ver, imagínense en las primeras páginas del libro de los Hechos de los Apóstoles, que narran una pequeña historia de la iglesia, aproximadamente los primeros 35 años, desde que nace la iglesia, el día de Pentecostés, el año más o menos 30 o 33, hasta el año 60 y tantos, por ahí, 62, más o menos, cuando San Pablo llega a Roma. Y primero fueron los judíos, y luego a partir del año 65 surge una gran persecución del pueblo romano que dictó el emperador Nerón. Solamente se nos acusó de que habíamos causado el incendio de la ciudad de Roma. Entonces, sí, eran actos criminales, calumniosos. Luego se va a descubrir que no fue así. Pero con el transcurrir de los siglos, llegamos, por ejemplo, el año 249 al 251, que gobierna Decio. Este emperador va a dar decretos para que los cristianos dejen la fe en Cristo, que la Iglesia Católica abandone el Evangelio y nos pasemos a adorar a los dioses paganos. Y justamente esta acta que nos muestra aquí a este gran atleta de Cristo, que es Máximo de Éfeso, años 250, que él, ya cansado de estas persecuciones, espontáneamente, libremente, va a hacer una especie de denuncia contra esta persecución a la libertad religiosa y de las falsas acusaciones que se le hacían pues a los cristianos. Para los, para los romanos esto significaba ateísmo, porque nosotros no creíamos ni creemos que existan más dioses fuera de la Santísima Trinidad. Entonces, para ellos, que los cristianos no sacrificaran ofrendas a los dioses paganos, a sus dioses, ¿no? De los dioses del pueblo romano, pues significaba ir contra el rey, que al rey también se le tenía como un dios. Bien, entonces aquí encontramos una imagen que trata de representar a San Máximo de Éfeso. Estamos hablando de los años 50. Y permítame, vamos, él, Máximo, era un hombre sencillo, con un negocio sencillo, pero obviamente no se va a recomendar tampoco que tengamos que, digamos así, ser tan radicales. Claro, Máximo se ve inspirado por Jesucristo, que Cristo ya digamos, en sus últimos días va presuroso a Jerusalén a cumplir, a terminar ya de cumplir con la misión que el Padre le había encargado de salvar a la humanidad. Y esta forma de salvarlo era dándolo todo lo que uno tiene. ¿Y qué es lo que uno tiene? La vida. Eso es todo lo que nosotros tenemos. Y los apóstoles vieron que Jesús caminaba decidido, apresuroso hacia Jerusalén, temían. Pero luego van a comprender la finalidad de esta decisión de Cristo, de esta entrega de Cristo, precioso. Y Máximo va a seguir este ejemplo, este modelo de ejemplo de Jesucristo, que para nosotros va a servir pues como, como una gran muestra que debemos tener hacia nuestra fe cristiana y hacia Cristo. Bien, entonces, pero en el acta también vamos a encontrar la doctrina
católica ya desarrollada desde el primer, segundo y aquí tercer siglo, ¿no? Que se nos habla de la vida eterna en el cielo y los tormentos eternos también en el infierno, como ya Cristo nos mostraba ahí en la parábola que San Lucas en su Evangelio nos va a narrar en capítulo 16, del versículo 19 en adelante, en el que se nos habla en esa parábola de un hombre rico que no tuvo compasión de aquel pobre Lázaro que comía, que se moría hasta por comer de las migajas que caían de las mesas, ¿no? Y que los perros venían a lamerle las llagas. Una situación de extrema pobreza que nosotros leer este evangelio nos conmueve y nos llama para que tengamos nosotros también compasión y misericordia hacia el prójimo, ¿no? Si tenemos algo, compartamos, ¿no? Y esas van a ser nuestras grandes obras para que un día estemos en la presencia de Dios. Y aquí, en la parábola, en la presencia de Abraham. Y miren cómo lo narra el acta. Va a decir ahí Máximo, me he manifestado cristiano precisamente para salir de esta vida miserable y temporal y alcanzar la vida eterna. Si me apartara de los mandamientos de mi Señor que conozco por su evangelio, entonces sí que me esperarían tormentos verdaderos y eternos. Claramente nos muestra el acta que los cristianos siempre han enseñado este dogma de fe del infierno y de la vida eterna. Entonces hay cristianos que se han separado de la iglesia católica, que están enseñando que no, que el infierno es aquí en la tierra, y eso no es así, que los sufrimientos, dolores, padecimientos por la pobreza, la enfermedad, las guerras, las infidelidades, el maltrato familiar, eso vendría a ser acá el infierno. No, no es así. Cristo lo ha enseñado y los primeros cristianos así ya lo enseñaban y testimoniaban, ¿no? Y vamos a ver en un momentito más que esto está ligado también con una persona espiritual maligna, que es el demonio. Y también el acta nos muestra bellamente eh, que existe un pecado mortal de idolatría, que era a lo que acá el procónsul, que vamos a ver en un momentito más, le exigía a Máximo que hiciera sacrificios a los dioses paganos, ¿no? Y ya Máximo, conocedor de la tradición y de las Sagradas Escrituras, sabe muy bien que solamente existe un Dios al que hay que solamente a Él adorar. Ahí en eso capítulo 20, versículo 3, ya el Señor nos revela que solamente existe un Dios, que no debemos adorar a falsos dioses, o sea, a ídolos. Eh, y Jesucristo en Mateo capítulo 22, versículo 37, también nos enseña que solamente debemos amar sobre todas las cosas, ¿no? Al Padre, a Dios, obviamente al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, muchos hemos caído a veces dejar de Dios a un lado y a veces nos gana la pereza, a veces nos gana las tentaciones, los placeres y lo ponemos y lo relegamos a Dios a un segundo nivel, ¿no? Pero también nos muestra la intercesión de los santos. Ya en el Apocalipsis, ya nosotros vamos vislumbrando, ¿no? Y vamos viendo esta hermosura de la enseñanza de de la intercesión de los santos, que los santos presentan las oraciones ante Dios. Aquí en el Apocalipsis capítulo 8, versículo 3 y 4 se nos dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Sí, las oraciones de los santos, de alabanza, de adoración, de rogativas. Somos hermanos con Cristo. Él es nuestro hermano mayor, así como Cristo intercede en oraciones a nuestro favor y aboga ante el Padre. Nosotros, hermanos en Cristo Jesús por el bautismo, hijos del Padre también por adopción, también podemos hacer rogativas por medio de Cristo al Padre. Bien, entonces qué hermoso esta comunión con los santos, qué hermoso. Y como les decía también, ¿no? En el acta, aquí se nos muestra el acta que sí, ciertamente somos salvados por Cristo, por la gracia de Dios, por la fe en Cristo, pero también tenemos que perseverar en esa fe con las obras, ¿no? Y ayudados con las oraciones de todos los santos, que es lo que prácticamente nos dice así el acta. El acta nos dice, Máximo respondió, sí, salvaré mi vida si no sacrifico, pero si sacrificara, o sea, a los ídolos, la perdería. Ni las varas, ni los garfios, ni el fuego me producen dolor alguno. Permanece en mí la gracia de Cristo, que me salvará para siempre por las oraciones de todos los santos. Repito, por las oraciones de todos los santos. Sí, la intercesión de los santos. Estamos hablando siglo tercero, años 250 después de Cristo. Y lo otro que les decía, la existencia del demonio. Sí, es una persona que siente, que tiene deseos, que es asesino, que es mentiroso. Solamente una persona puede mentir, puede tener deseos. Y así lo muestra Jesucristo en el texto del Evangelio de Juan. Miren lo que nos dice Jesucristo. Juan capítulo 8, versículo 44. Hablándoles a los judíos, les dice, ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Ha sido un asesino desde el principio, porque la verdad no está en él y no se ha mantenido en la verdad. Lo que le ocurre decir es mentira, porque es un mentiroso y padre de toda mentira. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, el demonio es una persona, no es una metáfora, no es un cuento para engañar a los niños. Es una persona y Cristo, que es Dios Todopoderoso, con el Padre y el Espíritu Santo, nos lo ha revelado. Bien, entonces, y para terminar, el acta justamente también nos habla del demonio. Nos dice acerca de San Máximo. Así, el atleta de Cristo fue arrebatado por los ministros del diablo, mientras daba gracias a Dios Padre. Bien, ahora vamos a pasar, dar la lectura ya al acta. Es una acta pequeña, corta, pero de gran significado para tener esta fortaleza anímica de superar todo obstáculo y de mantenernos firmes y proclamar nuestra fe en Cristo Jesús. Las disculpas del caso por los errores de lectura, por favor, ahí les pido la comprensión. Por aquel tiempo, Máximo, siervo de Dios y varón santo, se declaró espontáneamente cristiano. Máximo era un hombre del pueblo y atendía su pequeño negocio. Fue pues detenido y presentado ante el procónsul Óptimo en Asia. El procónsul le preguntó, ¿cómo te llamas? Máximo. ¿De qué condición eres? Libre de nacimiento, pero esclavo de Cristo. ¿Qué oficio ejerces? Soy un hombre del pueblo y vivo de mi negocio. ¿Eres cristiano? Aunque pecador, soy cristiano. ¿No conoces los decretos de nuestros invictísimos príncipes que acaban de ser promulgados? ¿Cuáles? Preguntó Máximo. Los decretos que ordenan que todos los cristianos abandonen su vana superstición, reconozcan al verdadero príncipe al que todo está sujeto y adoren a los dioses de éste. Máximo responde, sí, conozco el injusto decreto pronunciado por el emperador de este mundo y por esto públicamente me he manifestado cristiano. El procónsul le dice, sacrifica pues a los dioses.
Yo no sacrifico sino al solo Dios, al que es sacrificado desde mi primera edad, y me alegro de ello. El procónsul le responde, sacrifica para salvarte. Si lo rehusas, te haré morir en medio de los suplicios. Máximo contesta, desde siempre lo he deseado. Me he manifestado cristiano precisamente para salir de esa vida miserable y temporal y alcanzar la vida eterna. Entonces el procónsul ordenó que se le azotara con varas. Mientras se lo azotaba, le decía, sacrifica Máximo para liberarte de estos suplicios. Máximo respondió, estas torturas que se sufren por el nombre de nuestro Señor Jesucristo no son torturas, sino unciones. Si me apartara de los mandamientos de mi Señor que conozco por su evangelio, entonces sí que me esperarían tormentos verdaderos y eternos. Entonces el procónsul mandó que se le colgara del potro. Mientras se lo torturaba, le decía, toma conciencia miserable de tu necedad y sacrifica para salvar tu vida. Máximo respondió, sí, salvaré mi vida si no sacrifico, pero si sacrificara la perdería. Ni las varas, ni los garfios, ni el fuego me producen dolor alguno. Permanece en mí la gracia de Cristo que me salvará para siempre por las oraciones de todos los santos. Ellos, luchando en este género de combate, vencieron todos vuestros furores y nos dejaron ejemplos de valor. Entonces el procónsul dictó sentencia contra él diciendo, ya que Máximo rehusó obedecer las sagradas leyes que ordenaban sacrificar a la gran diosa Diana, la divina clemencia mandó que sea apedreado para temible escarmiento de los demás cristianos. Así, el atleta de Cristo fue arrebatado por los ministros del diablo. Mientras daba gracias a Dios Padre por Jesucristo, Hijo suyo, que le juzgó digno de luchar contra el diablo y de vencerlo. Fue llevado fuera de las murallas y apedreado, y así rindió su espíritu. Bien, queridos hermanos, esta ha sido el acta, el martirio de San Máximo, que luchó por la libertad religiosa, que luchó por alcanzar esa vida eterna, una vida eterna que apenas uno muere ya llega al cielo, no como le enseñan nuestros hermanos cristianos que se han separado de la Iglesia Católica, que creen, citando a un libro de Eclesiastés, el capítulo 9, versículo 5, que la persona que muere ya no tiene conciencia en una vida espiritual y que está esperando la resurrección de los muertos. No, para nada. Tanto el Apocalipsis que hemos leído como el acta, ya los cristianos creían que inmediatamente la persona muere, pasa al cielo, ¿no? Aquella persona que ha muerto, pues, en la gracia de Cristo, como dice el texto, ayudados también de las oraciones de nuestros hermanos que ya están en el cielo. Compartan el video, de esta manera todos evangelizamos. Que Dios Todopoderoso los bendiga copiosamente a todos y cada uno de ustedes.